Padre Celestial, vengo delante de tu presencia pidiéndote, Señor, en este momento que seas tú quien hable a través de esta boca. Padre, he consagrado mi voz, mi caja de voz, mi garganta, mis cuerdas vocales delante de ti para que seas tú quien hable. Señor, tu palabra dice que el profeta es la voz de Cristo. Así que, Señor, yo declaro que tú me vas a guiar para mostrar esto que me has enseñado a mí de manera personal y que ahora me pones en mi corazón compartirlo para la comunidad, para que más y más personas conozcan lo que es la verdadera vida en Cristo. Padre, declaro que viene sabiduría, que viene discernimiento, que viene revelación y que traes respuestas a través de esta enseñanza al corazón de quien en este momento está escuchándome. Padre, declaro en el nombre de Jesús que viene un despertar, que a través de esta serie vamos a conocer la gran diferencia que es creer en Cristo y vivir una vida en Cristo. Se ha hecho, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la bienvenida a esta poderosa serie, La verdadera vida espiritual. Todo empieza a través de la fe. La fe se vive, se habla, se siente. La gente cuando te escuche tiene que sentir que eres un hombre de fe. La gente tiene que verte como una mujer, como un hombre de fe. Tus acciones, tus decisiones, todas están ligadas a la fe. Que las personas no te vean actuar por emoción, sino que se den cuenta que verdaderamente has sido transformado de manera radical con esa fe que te ha movido a tener una vida en Cristo y no en la religiosidad y el legalismo. Vamos a empezar entendiendo qué es tener una vida en Cristo. El significado de la palabra en, cuando decimos una vida en Cristo, no significa solo estar cerca de Cristo, ni estar relacionada con que voy a una iglesia y practico el diezmo, la ofrenda o participo voluntariamente en la iglesia. Eso no nos santifica y tampoco nos lleva necesariamente a una vida espiritual. Hoy en día hay muchas personas que están en las iglesias teniendo una vida carnal y es imposible que podamos querer quedar bien con Dios y al mismo tiempo con el mundo. No hay manera. No puedes servir a dos dioses. Y a través de esta serie vas a tener que tomar una decisión. Y es posible que esta enseñanza te inquiete, te confronte, te incomode, porque a mí me incomodó. Pero si hemos decidido hacer un cambio radical, la obediencia, la disciplina en esta nueva vida tiene que empezar por nosotros. Queremos ver en el cónyuge cambios radicales. ¿Y qué de nosotros? La palabra de Dios dice que somos una misma carne, entonces todo lo que esté aconteciendo contigo va a estar aconteciendo con esa persona con la que tú creaste un vínculo. En la Biblia, la palabra en expresa posición, unión. Es entrar a una esfera donde todas las cosas se mueven diferentes. Una verdadera vida espiritual cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestra manera de pensar. Por eso dice la palabra de Dios, yo tengo la mente de Cristo. La palabra en está hablando de que hoy formamos parte de una nueva realidad, de un nuevo estilo de vida. Las personas tienen que notar una diferencia. Hoy en día llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. Por eso es que tantas personas le dan la espalda a Cristo, porque lamentablemente nosotros somos esa tarjeta de presentación y hemos representado a Cristo de una manera legalista, religiosa y carnal. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerás. Entonces las personas están viendo en nosotros los frutos de la carne. Yo te invito a que leas la carta
a los Gálatas, que está en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, en el cual habla de las obras. Obras son manifestaciones, ¿no? De la carne. Entonces las personas nos ven en la iglesia, nos dicen cristianos, ¿verdad? Cuando para mí la palabra cristiano no significa nada. Ser cristocéntricos, eso significa mucho. Entonces tú y yo, por muchos años, hemos creído en Dios. Sin embargo, Satanás también cree en Dios. O sea, no nos hace diferentes el creer en Dios. Nos hace diferentes el vivir una vida en Cristo. Todas las personas ven nuestras manifestaciones en la carne, ven impureza, ven idolatría, ven enemistades, pleitos, impurezas, inmoralidades sexuales, pleitos, ira, disensiones, herejías. Las herejías vienen siendo esas doctrinas que ya estamos un ratito aquí y un ratito allá. Ven envidia, ven borracheras, orgías y todas las cosas semejantes a esto, porque todo deriva de ahí. Entonces, las personas al oírnos decir, no, yo creo en Dios, pues las personas se quedan con un tremendo signo de interrogación porque dicen, pues yo no sé a qué Dios tú clamas cuando tus acciones honran al reino de las tinieblas, pero con tu boca alabas a Dios de la gracia, del amor, de la misericordia. La carne nunca va a producir frutos, solo produce obras. Entonces, nuestras obras nos han llevado a tener los resultados que tenemos. El fruto verdadero solo va a venir del Espíritu. Por eso necesitamos conectar con el Espíritu y tener una vida en Cristo. El que leas la Biblia, el que te sepas la Biblia, el que tengas abierto Salmo 91 en la sala de tu casa, el que ores, no te absuelve de esto. La carne va a producir obras, mientras que el Espíritu va a producir frutos. Ahora, ¿cuáles han sido las obras de tu carne? Porque esas son las obras que nos han llevado a estar en este proceso, que causa dolor, impotencia, sufrimiento. Mas cuando conectamos una vida en Cristo, empezamos a fluir en los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son lo que va a dar frutos. Las obras de la carne son reacciones de nuestra vieja naturaleza. No son identidad, son manifestaciones de una naturaleza caída que debe de ser crucificada, que debemos de entregarle todas esas divisiones, celos, contiendas, emociones distorsionadas. Todos los síntomas de la carne nos lleva al ego, a la soberbia, a la altivez, a la necedad, a la inmadurez. ¿Conoces hombres de 60 años inmaduros? ¿Conoces mujeres de 70 años inmaduras? ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener una vida en Cristo. Yo conozco personas que se dicen cristianas, pero cuando abren la boca son el mismo Satanás. Tú y yo estuvimos ahí. Así que bendita la herida que nos ha traído a entender esto. Hoy vamos a estar hablando de cómo tener una verdadera vida espiritual. Y todo comienza por estoy en Cristo. Cuando tú dices estoy en Cristo, no es lo mismo decir creo en Cristo. Creer, muchas personas creen. Los drogadictos, los alcohólicos, violadores. En México hay personas que se dedican a negocios ilícitos y oran para que el contrabando pase. Sin embargo, quien está en Cristo abandona lo ilícito. Si tú estás en Cristo, entonces tu identidad delante de Cristo tiene que ser transformada. Tú tienes que tener una vida espiritual, una cobertura espiritual. Ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Vivir en Cristo es vivir
desde la manera que piensa Cristo, cómo actuaba Cristo, cuál era el carácter de Cristo. Yo recuerdo cuando era pequeña, a mí me gustaba mucho un grupo musical que posiblemente lo escuchaste o lo conociste, que se llamaba Parchís, Timbiriche, el grupo Flans, que eran 3 mujeres. Yo me vestía como las Flans. Yo me corté el cabello como una de ellas, porque admiraba a ese grupo. Entonces yo me ponía la ropa de ellos, tenía en mi habitación los discos, los pósters. Cuando nosotros admiramos a un artista, lo imitamos, cantamos sus canciones, vestimos como ellos, empezamos a modelar una vida, a tener una vida similar a la de ellos, porque de alguna manera nos identificamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificarnos con el carácter y la personalidad de Cristo. No podemos con una misma boca bendecir y después maldecir. No podemos. Por eso es que nuestros hijos se rebelan, porque ellos ven en nosotros que oramos, que vamos a la iglesia, que decimos que creemos, pero que somos gobernados por las emociones. Tener una vida en Cristo es decir, voy a cambiar mi manera de hablar y voy a empezar a hablar el lenguaje del reino. Voy a cambiar mi manera de accionar. Yo antes de empezar este video, yo escribí la palabra otro nivel de madurez y también escribí la palabra rumbo a la sabiduría. Y le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que titule este video? Y me muestra que para tener una vida espiritual tenemos que aprender a vivir una vida en Cristo, el cual eso es una posición. Es donde tú dices, yo estoy en mi casa. Tu casa es un lugar donde tienes autoridad, donde perteneces, donde vives. Entonces, nuestra casa es Cristo y tenemos un manual. El manual es la palabra donde nos direcciona y nos da un estado de pertenencia, de cercanía y de posición para dirigirnos a tomar buenas decisiones. Pero no podemos decir, creo en Cristo y vivir alejados del manual. Yo el otro día compré un mueble y clásico, la clásica, ¿no? Abrí la caja y armé el mueble y me sobraron 2 tubos. Y yo me estaba riendo con la doctora aquí con la que vivo en Brasil, porque le digo, ¿qué crees, Adriana? Me sobraron 2 tubos. Y ella se suelta riendo y me dice, no te sobraron, algo armaste mal. Y cuando nos vamos al manual, ahí nos dimos cuenta, ¿para qué eran esos 2 tubos? ¿Y sabes de qué me di cuenta? Que esos 2 tubos que yo fácilmente los podía haber tirado a la basura porque me sobraban, entre comillas, cuando leí el manual, esos 2 tubos eran una herramienta tan necesaria y tan práctica para el mueble que yo estaba armando. ¿Cuántas veces en tu vida has tirado cosas? Y no me estoy refiriendo a objetos, sino a decisiones, a pensamientos, a principios, ordenanzas que te estorban. Y ahí está la clave para que tu vida dé un giro radical. Voy a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que tu fe no produce los resultados que esperas? Porque hay momentos en los que crees que la dirección que estás tomando a lo mejor no es la dirección que Dios quiere en tu vida y que de pronto escuchas un mensaje como este y te confronta con la realidad de lo que estás viviendo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál será el propósito de Dios en este proceso para tu vida? Pues si te has hecho esas preguntas, hoy yo te voy a dar resultados
contundentes conocimiento a través del libro de Santiago, el cual se vuelve un espejo que nos confronta y todo lo que nos confronta nos incomoda. Si tú tienes estas preguntas a través del libro de Santiago, vas a encontrar muchas respuestas. Yo te invito que mientras yo esté desarrollando esta serie de una vida verdadera espiritualmente, que empieces a leer el libro de Santiago. El libro de Santiago nos habla de una conducta, nos habla de un cambio, nos habla de una transición, nos habla de un estilo de vida donde la mente humana no comprende. El libro de Santiago nos enseña a llamar las cosas que no son como si fueran. Nos enseña a vivir por fe y no por vista. Nos anula completamente el raciocinio. Ahora, cabe mencionar que el autor de este libro, Santiago, era una persona incrédula, porque este Santiago no es el discípulo Santiago, el apóstol Santiago que estaba con Jesús, no. Este Santiago era hermano de Jesús y hijo de María y José. Él convivió con Jesús, él creció con Jesús, él vio los milagros de Jesús, pero él no creía en Jesús. Pero cuando Jesús se le presentó después de la muerte y resurrección, dijo, wow, caminé con el Mesías y no me di cuenta. Entonces, cuando él tiene ese encuentro, fíjate la palabra que te estoy diciendo, cuando él tiene un encuentro con el Mesías, su vida es totalmente transformada. Yo oro en el nombre de Jesús, tú que me estás escuchando, tú que me estás oyendo en este momento, en el nombre de Jesús. Posiblemente tú digas, yo ya conozco a Jesús, yo creo en Jesús, yo oro, pero yo pido que tengas un encuentro sobrenatural con Él. Espíritu Santo, pon hambre en este hombre que me está escuchando, pon hambre en esta mujer que me está escuchando, de buscarte en la intimidad, de postrarse delante de tu presencia, para que ese sea el encuentro que transforme tu manera de pensar y que decidas como yo, porque yo tuve ese encuentro a través de lágrimas, a través de dolor, a través de muchas preguntas, donde yo decía, Señor, no es justo esto que yo estoy pasando, porque yo fui herida, yo fui lastimada, yo viví muchos años de frustración. No es justo todo lo que hice, los años de oración, las noches en vela, la entrega, la dedicación, la espera. No es justo. Pero ahí el Espíritu Santo me dijo, no es justo ni para uno ni para el otro. Y no es justo no por lo que hicieron o no hicieron, no es justo que teniendo un manual que los hubiera llevado a una vida de bendición y de gozo perpetuo, hayan carecido y hayan perecido por falta de conocimiento. Conociéndome, perecieron porque les faltó conocimiento. Y ahí entendí la cita bíblica, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No está diciendo mi pueblo perece porque no conoce a Dios. Está claro, mi pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo fui a la cita bíblica que está en el libro de Oseas, capítulo 4 versículo 6 y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo vuelvo a leer, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No está diciendo mi pueblo fue destruido porque le faltó Dios. Muchas personas conocen a Dios, pero hacen sacrificios, hacen mandas, tienen idolatría, buscan el tarot, hacen brujería, hacen rituales, tienen celos, envidia, contienda. Cometemos pecados y conocemos a Dios. Entonces, aquí la clave de esto es que nos falta conocimiento. No leemos la palabra. El conocimiento no es información meramente bíblica, ¿eh? Fíjate, te voy a dar un dato. En hebreo, el verbo conocer
implica conocer a Dios de manera profunda y entender su voluntad a través de sus principios. Tú no vas a conocer la voluntad de Dios a través de señas. Tú vas a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Tener conocimiento es vivir conforme su diseño, pero vivimos en una ignorancia total por la desconexión espiritual. Y cuando hay desconexión espiritual es que no hay conocimiento de la palabra. Y cuando no hay conocimiento de la palabra, entonces estamos llevando la vida conforme nuestros principios y criterios carnales. Cuando Dios nos dice claramente que vivamos nuestra vida apegados a la palabra y dice, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces yo quiero que en esta enseñanza tú te des cuenta que una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente, tener una vida en Cristo. Cuando tu cónyuge venga, no le digas, de ahora en adelante vamos a tener a Dios en nuestras vidas. Ya lo tenían, para bien o para mal, ya lo tenían. Lo que tú tienes que hacer es, de hoy en adelante, vamos a tener una vida en Cristo. Vamos a hablar el reino, vamos a comer reino, vamos a pensar el reino, vamos a tomar decisiones basado en este manual. La Biblia tiene que estar cerca de ustedes. La palabra de Dios dice no, no. La palabra de Dios dice sí, sí. En los más pequeños detalles. Yo antes de hacer esta serie, le pregunté, Señor, ¿cómo quieres que la titule? Yo tengo aquí otro nivel de madurez, pero también tengo hacia la sabiduría. Y el Padre me dice, una verdadera vida espiritual. Y me muestra que la verdadera vida espiritual es tener una vida en Cristo. Y para tener una vida en Cristo, necesitas morir a tu viejo yo. Si tú ibas a la derecha, te olvidas totalmente de ese mapa y vas a ir hacia el camino que el Padre te esté mostrando. A través de este poderoso libro de Santiago, que no es teoría, no es religión, vas a aprender cómo tener una boca direccionada al lenguaje de Cristo, porque si nosotros estamos en Cristo, no podemos vivir agradando al mundo. Solamente tenemos que agradar a Dios. Todas las decisiones que vamos a tomar tienen que ser basadas en qué dice la palabra de Dios, aunque el mundo nos juzgue, nos critique, porque aquí el que nos va a bendecir, el que nos va a respaldar, el que nos va a proveer, el que nos va a sanar, es el Padre de las luces, y tú y yo somos una de esas luces. Así que a través de este libro vamos a adentrarnos a lo que es verdaderamente una vida espiritual. Y te prometo que si logras captar la esencia de este libro, tu fe nunca volverá a ser la misma. Este no es un libro cualquiera, no es un libro superficial, es un libro profundo. Tu Biblia tiene que estar marcada, tienes que subrayar los versículos, no porque están bonitos, porque no están bonitos, ¿eh? Están poderosos, te confronta. Este libro va a desafiarte. ¿Realmente quieres honrar a Dios? Tenemos que cambiar los resultados que estamos teniendo, porque no nos gustó llegar a este punto. No nos ha gustado. El Padre nos está llamando a tener una fe real, una fe verdadera, a dejar de vivir de apariencias. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes fe, pero dudas, tienes miedo, cuando abres la boca, pareciera el mismo infierno en tu boca, y no por las malas palabras que digas, no, no necesitas decir malas palabras. El miedo, la duda, Satanás usa tu mente para hacerte hablar, porque él sabe que una vez que sueltes la palabra de tu boca, esa lengua tiene poder y las palabras no vuelven vacías. Las palabras van y cumplen el propósito por cual son enviadas. Por eso Satanás bombardea tu mente para hacerte hablar palabra de las tinieblas. La lengua tiene poder de vida y muerte. Por ejemplo, no podemos decir que amamos a Dios y que odiamos al hermano.
No podemos estar declarando bendición y tener una vida mundana. Santiago es directo y muy incómodo en mostrarnos cómo tenemos que hacer un cambio radical. Una fe que no transforma tu carácter, una fe que no te ha llevado a tomar decisiones sabias, una fe que no ha mudado tu manera de hablar, de relacionarte con los demás. No es fe, no es una fe verdadera, es solo una etiqueta, es una información que tienes, que la usas como quieres, cuando quieres y en el momento que quieres. Pero cuando viene el miedo, viene la duda, ahí se acabó la fe. La verdadera fe no va a fluctuar con nada, no importa que veas, que oigas, que escuches, que te digan, tú tienes fe, porque tu confianza no está puesta en el ser humano. La fe verdadera es la que te transforma, no la religión. La religión realmente es vacía. Que aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas. La gracia, la misericordia, el amor de Dios nos está llevando a hacer cambios totales y todo empezó a través de la herida, a través de la herida. Por eso, gracias, Señor. Gracias. Y algunas personas van a escuchar esto y van a decir, ¿cómo voy a dar gracias si estoy sufriendo? Tal vez no lo entiendas. Tal vez algunos ya pasamos por ahí y podemos entenderlo. Por eso muchas personas abandonan, porque están luchando en sus propias fuerzas y su fe es débil. Su fe es fuerte cuando ven una señal, pero las señales en 7 días se apagan. Pero cuando tú desciendes la presencia de Dios en tu vida y empiezas a vivir la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va llevando a un gozo y a una paz en medio de las circunstancias. Cuando Santiago llega a tener esa transformación, ahí es cuando él empieza a hablar de tener una vida radical, de tener la verdadera vida espiritual, que es la que produce frutos visibles en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro carácter, en la toma de decisiones. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí no son nada. El autor del libro de Santiago tuvo una transformación antes y después. Él dejó de vivir en su carnalidad para empezar a vivir una vida consagrada al Mesías. Imagínate, Santiago pasó toda su vida viendo a Jesús crecer, trabajar, hablar, relacionarse. Vio su ministerio, pero Santiago no creía en él, como tal vez tu familia no te cree, tus amigos no te creen, pero a ti no te tiene que importar agradar a tu familia ni a tus amigos. Tú tienes que creer en el que te está sacando del agujero oscuro en el que estabas. Ese encuentro personal lo vas a tener en medio de las lágrimas, en medio de muchos porqués. Ese encuentro es el que te va a transformar. Santiago pasó a ser incrédulo a convertirse en uno de los líderes más respetados de la iglesia de Jerusalén. Pasó de dudar a entregar su vida entera, no la mitad. Y dicen, según la tradición histórica, que Santiago murió mártir por su fe, arrojado desde el penáculo del templo por negarse a renunciar a Cristo. Dijo, si tengo que morir, voy a morir, pero no voy a renunciar a Cristo. Cuando antes de tener el encuentro con el Mesías, él negaba a Cristo y prefirió morir antes que negar a Cristo. Fíjate, el cambio de radicalidad. Por eso la palabra nos insiste mucho que por los frutos, no por las obras, por los frutos los conocerás. Yo oro para que tu vida dé un cambio radical
y que esta experiencia tan dolorosa sea el parteaguas que Dios va a usar para llevarte a otro nivel de fe, para transformar tu vida de tal manera que sea visible. Los que están a tu alrededor tienen que ver un cambio en ti. Si no lo están viendo, es que todavía te falta. Y una de las señales es que te vas a quedar solo. Una de las señales es que te van a decir loco. Pero si el Padre está hablando a tu corazón de manera directa y profunda y transformadora, tú nunca niegues que estás en Cristo. Vive la palabra en tus acciones, aunque tengas persecución, aunque tengas juicio, aunque tengas críticas. Las pruebas que estás pasando sé que son severas y que hay dolor y hay confusión y hay pérdidas, pero todo eso va a ser transformado para llevarte a un propósito divino. En el nombre de Jesús, di junto conmigo, yo destruyo toda fortaleza mental. En el nombre de Yeshua, yo destruyo toda obra de la carne. Y en el nombre de Jesús, yo decido perfeccionarme a través de este sufrimiento, perfeccionarme en los frutos del Espíritu. No culpes más a tu cónyuge. Dios permitió esto. Dios permitió esto porque era necesario que cambiaras el rumbo de tu vida. No trates de huir del dolor. El dolor te está puliendo. El dolor es incómodo, pero detrás de todo esto viene una gran bendición. Sé paciente en el proceso, porque el proceso trae disciplina. Es incómodo, pero a través de este fuego que te consume, va a salir lo mejor de ti. Vas a aprender a tener una vida alineada a los principios de Cristo. Esto fue necesario. Y quiero que digas junto conmigo, Señor, esto va a valer la pena, porque ahora tendré una vida auténtica y transformadora en Cristo. La fe, la verdadera fe se prueba en las dificultades, no en la comodidad. Tienes que aprender a declarar la palabra, a hablar la palabra, a llenarte de la palabra. La palabra por sí sola te va a empezar a dar paz y gozo en medio de las diversas pruebas. La palabra te va a llevar a tener una vida madura, porque la madurez empieza desde lo espiritual y se manifiesta en lo emocional. Esto va a pasar, esto no es para siempre. Este proceso está produciendo en ti un nuevo carácter, una nueva personalidad. La paciencia, dice la palabra, que tiene gran galardón. Fíjate que la paciencia es una de las virtudes que el Padre más premia. ¿Por qué crees? Pues porque es la más difícil de todas. Esta madurez espiritual se va a reflejar en una madurez emocional. El Padre te va a decir, guarda silencio, no hables. El Padre te va a decir, no respondas. El Padre te va a decir, ora. El Padre va a trabajar esas áreas que tú desconoces. Va a sacar a la luz todas esas áreas que necesitas sanar. Es posible que tu cónyuge te esté juzgando por alguna acción, algún error que cometiste. Sin embargo, Jesús no está viendo el error, está viendo la raíz, la herida que te llevó a cometer ese error. Y el Espíritu Santo no va a sanar la acción, va a sanar la raíz que te llevó a esa acción. Tu cónyuge te juzga, pero el Padre a través de ese error te santifica. Las circunstancias que tú viviste, que te apartaron de la palabra de Dios, te llevaron a cometer los errores que cometiste y tu cónyuge también. Esta tormenta va a pasar, dilo junto conmigo, esta tormenta va a pasar. La fe
Se va a convertir en tu vida como un escudo que te va a proteger en cualquier tipo de dificultad. Ya no vas a actuar por emoción. Vas a tener tormentas porque en este mundo vamos a tener dificultades. Por eso Jesús dijo que en este mundo no estábamos solos, que Él iba a estar con nosotros siempre y vamos a pasar por las aguas. No te vas a quedar en las aguas, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por momentos difíciles, pero vas a salir en victoria porque la palabra de Dios va a estar de continuo en tu boca. Y sí, tenemos que pasar por momentos muy incómodos, pero esos momentos incómodos nos están purificando, nos están refinando, nos están fortaleciendo. Del fuego es que se pule el mejor oro. Dios te va a convertir en un instrumento, pero para ser instrumento de su gloria va a quemar muchas áreas que no reflejan el carácter de Cristo. Dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, que la pida, porque le será dada. Yo quiero que digas junto conmigo, Padre, dame sabiduría, lléname de tu sabiduría, ayúdame a responder con sabiduría, a discernir con sabiduría. Y todos los días, Padre, recibo tu sabiduría. Y el Padre irá moldeando tu manera de hablar, de pensar, pero llénate de la palabra. No puedes tener una vida en Cristo fuera de la palabra, porque la palabra y Cristo una sola cosa son. Yo me pregunto, ¿qué viene después del dolor? Vienen dos cosas. Si el dolor lo enfrentas en tu carne, viene amargura. Pero si el dolor lo enfrentas en Cristo, viene victoria. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Actuar en la carne o alinear tu vida a lo que la palabra de Dios dice? Si la palabra de Dios te dice perdona, confía. Incluso la palabra de Dios nos dice agradece lo que aún no ves. Puedes decir, Padre, gracias por la restauración de mi matrimonio cuando lo estás viendo hecho pedazos todo. Puedes tener esa fe sin fluctuar, sin dudar. La palabra de Dios dice que no seamos como las ondas del mar movidas por el viento, inestables e inseguras, sin rumbo fijo ni rumbo claro. Santiago es claro que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día tenemos un ánimo y al otro día tenemos otro. Un día decimos no y al otro día decimos sí. Hoy queremos, pero al otro día nos arrepentimos. Somos camaleónicos. Si tú escuchas esta enseñanza, tomas una decisión, pero luego te sales a tomar un café con un amigo o una amiga y te da una opinión que ya distorsionó completamente la intención de tener una vida en Cristo. No todos los caminos te van a llevar a Cristo. Y el camino más difícil es el que te lleva a Cristo y es el camino que más nos cuesta tomar, porque los otros caminos son mucho más fáciles, pero nos llevan a muerte, a destrucción. Nuestro corazón no puede estar dividido en dos. No puede estar entre la duda y el miedo. O es fe y es fe sin importar las circunstancias. Nuestra fe no puede ser movida por lo que ves. Nuestra fe no puede ser aumentada o disminuida según la perspectiva que tenemos. Tienes acciones y reacciones y estás esperando una reacción, pero si las cosas no acontecen como tú esperas, entonces tu fe se debilita. No podemos vivir más de apariencias. No podemos seguir publicando en las redes sociales videos de Dios y Dios es amor cuando tú no eres amor. No podemos estar diciendo que creo en Dios cuando en tu corazón hay amargura, hay necedad, tu corazón está cerrado. Una persona que realmente está teniendo la verdadera vida en Cristo es misericordioso, perdonador, entiende. Imagínate que Jesús te juzgara por tus errores.
no te estaría dando la oportunidad de ser reivindicado. ¿Cómo trataría Jesús a tu esposa? ¿Cómo trataría Jesús a tu esposo a pesar de sus errores? Sabes que Jesús es misericordioso, pero los legalistas y religiosos van a usar la misma palabra de Dios para condenar al esposo. Jesús condenaba a los fariseos, les dijo sepulcros blanqueados. Con su boca alaban a Jesús, pero su corazón está muy lejos de él. Que no sea ese tu caso. El libro de Santiago va a tratar con nuestros pensamientos, va a tratar de manera radical con nuestro nivel de fe. Yo te quiero invitar a que dejes de querer agradar a la familia, a los amigos. Agrada a Cristo. Coloca tu corazón en Cristo. Llénate de su palabra y no vivamos una vida de contradicción. Seamos congruentes. Seamos congruentes. ¿Cuántas veces te tocó oír a tu cónyuge que te decía, te amo, eres el amor de mi vida, y sus acciones te rechazaba, te abandonaba, se enojaba y se desaparecía? ¿Acaso eso no te causó confusión? ¿A causa eso no te causó dolor de decir, bueno, Señor, ¿en qué creo? ¿En sus promesas sin cumplir? ¿O en el que me jura amor eterno? Pero si digo o hago algo que no le gusta, ya me ignora, me abandona, me aplica la ley del hielo. ¿En qué creo, Señor? ¿No te causaba eso bastante distorsión, bastante dolor? ¿No te hizo eso sentirte que estabas en tierra movediza? Entonces no podemos hoy en Cristo decir, hoy creo y mañana no creo. Si somos coherederos de la gracia de Dios, nuestra fe tiene que ser una fe inamovible. Nuestra fe no se va a mover por las circunstancias. Nuestra fe está puesta en las promesas de Dios independientemente de lo que veas o de lo que oigas. Y la única manera de fortalecer tu fe es llenarte de la palabra de Dios, en tomar decisiones basadas a la palabra de Dios. La palabra nos habla de mandamientos, nos habla de conceptos, nos habla de una transformación, nos habla de cambiar nuestra imagen, nos habla de cambiar nuestro lenguaje, nos habla de nuestro trato con el prójimo, nos habla de morir al viejo hombre, a la vieja mujer, para ser transformados en Cristo. Tenemos que vivir realmente una temporada en el cual los vecinos, la familia, los hijos, los nietos, vean un cambio en nosotros. No normalicemos el pecado. Demos fruto y que nuestros hijos y nietos y vecinos y familia y sociedad vean un cambio y quieran copiarlo. Porque cuando tú ves que a una persona le está yendo bien económicamente, no puedes aguantar las ganas de preguntarle, oye, ¿qué hiciste? Que de repente, si te veí batallando económicamente, ahora te cambiaste de casa y tienes un auto nuevo y te veo en las redes sociales viajando. Las personas te preguntan. Yo ahora últimamente que estuve viajando mucho, las personas me dijeron, ¿y te sacaste la lotería o qué hiciste? Nadie se imagina la raíz de todo esto, ni el plan de Dios y lo que Dios hizo. Nadie se imagina que estuvo Dios detrás de la escena. Las personas se van a querer acercar a preguntarte qué hiciste porque tus frutos están hablando de una transformación y qué maravilloso es que les digas, decidí obedecer la palabra de Dios, decidí dar frutos y muchos te van a creer y otros te van a ignorar, pero los que se van son los que no se tienen que quedar. Tenemos que tomar la decisión de dejar de vivir una religiosidad vacía, de apariencia, de mentira, de doble cara
Es tiempo de una fe real que transforme, que mueva, que inspire la vida de quienes nos miran. Que cuando abras la boca en tu hablar, se sienta la presencia de Dios en tu vida. Abraham, Abraham no llegó a conocer al Mesías. Fue dormido y todo se le fue revelado a través de un sueño. Abraham no vio lo que tú viste. Abraham no leyó la Biblia. Simplemente Abraham creyó. Y porque creyó sin ver, le fue contado por justicia. Y esa fe se perfeccionó en él a través de la obediencia. Si tú quieres tener esa fe inamovible, solamente necesitas una cosa, obediencia. Los hijos obedecen una orden. ¿La obedecen o la desobedecen? La pregunta es, ¿cuál es la orden? Porque los hijos para obedecer o desobedecer una orden necesitan conocer la orden, necesitan conocer las reglas. Si tú no conoces las reglas, al final de cuentas, ¿qué estás obedeciendo, qué estás desobedeciendo si no las conoces? Necesitas conocer el manual. La prostituta que habla la palabra de Dios de Rahab le fue contada por justicia porque ella creyó. Ella recibió a los espías que habla la palabra de Dios. Puedes buscar la historia de la prostituta Rahab, R-A-H-A-B, y le fue contado por justicia porque ella recibió a los espías, los ayudó a escapar y eso le fue tomado en cuenta porque ella creyó en ellos, supo que venía de parte de Dios. Nuestras obras tienen que representar que creemos, que tenemos una fe real. Tenemos que dar evidencia visible de que estamos viviendo una realidad totalmente opuesta a la del mundo. Dios nos va a honrar. Si tú estás en el gobierno, si tú estás en una empresa, tú tienes que hacer la diferencia. Tu sabiduría te va a coronar porque no va a ser tu inteligencia, va a ser la sabiduría de Cristo. Las personas tienen que vernos con una paz pacífica, amables, bondadosos, misericordiosos. Cuando tú salgas allá afuera, cúbrete con la sangre de Cristo y dile, Padre, úsame como instrumento para ayudar a aquellas personas que se me atraviesen en el camino. Dame gracia y favor donde quiera que vaya. Cuida mis palabras, que de mis palabras salgan mensajes que edifiquen, mensajes que restauren, que sanen, que llenen de esperanza. No permitas que de mi boca salgan palabras que destruyan, que dividan, que maten, que roben la esperanza y la fe. Tenemos que tomar la decisión de cambiar nuestras acciones. El enemigo quiere que guardes rencor. El enemigo quiere que vivas en el pasado. El enemigo te quiere tener en un cuarto oscuro recordando las memorias de lo que pasó y de lo que no pasó. El enemigo te quiere tener amargado. El enemigo te quiere llevar a ser un instrumento de destrucción y no de un canal de bendición. El enemigo quiere que pierdas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. El enemigo quiere cansarte. El enemigo quiere que actúes en tu carne. El enemigo quiere que hagas declaraciones de muerte, de pérdida. El enemigo quiere que te conformes. Pero Dios quiere llevarte a un nivel superior porque Él necesita testimonios en esta tierra, donde sus pactos sean visibles a través de tus acciones, de nuestras acciones. Tenemos que vivir la verdadera humildad, porque a veces hablamos muy bonito, pero nuestras acciones están muy feas. Tenemos que aprender a través de la palabra a resistir al mal y el mal va a huir de nosotros, porque donde está la presencia de Dios, las tinieblas tienen que retroceder.
El orgullo, el ego, la envidia, la arrogancia, la altivez, nos va a llevar a guerras, a conflictos, a pleitos, a pasiones desordenadas. Tenemos que renunciar a todo eso. Que tu deleite sea a honrar a Cristo por encima de lo que veas, por encima de lo que oigas. Entrega tu corazón al Padre, no solamente diciéndole, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. No, simplemente diciéndole, Padre, enamórame de tu palabra. Y todos los días, aunque no la entiendas, abre la Biblia y léela en voz alta. Y cuando salga una palabra de tu boca, o cuando salga de tu boca una acción donde quieres quedar bien con el mundo, pero dándole la espalda a Dios. Si la persona te dice, eres cristiana, cuando las personas me preguntan a mí, Cristina, ¿tú eres cristiana? Y les digo, yo soy discípulo de Cristo, porque no quiero entrar en conflicto. Yo soy discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo, y hasta mi nombre significa eso, Cristina significa discípulo de Cristo. Entonces, como mi nombre significa eso, yo digo, soy discípulo de Cristo, pero sé que tengo un gran compromiso porque los discípulos seguían las pisadas de Jesús y aún los discípulos se equivocaron. Tenemos que tomar la decisión de sacar el pie del mundo. No podemos tener un pie en el reino y otro pie en las tinieblas. No puedes amar a Dios y amar al sistema que se opone a Dios. No puedes buscar la aprobación de Dios y a la vez buscar la aprobación del mundo. No se puede al mismo tiempo, porque el mundo odia lo que Dios ama y Dios rechaza lo que el mundo exalta. Entonces tú tienes que decidir a quién vas a servir, a quién vas a agradar, en qué sistema vas a vivir, porque no puedes vivir en los dos. Por eso la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de rendición. Señor, me rindo. Ya no voy a pelear con esto. Es una rendición total, un sometimiento total. Es decirle, Padre, mi vida, mis pensamientos, mi boca, mi cuerpo, mis decisiones, todo te pertenece. Si tú le estás diciendo, Padre, mi casa y yo te alabaremos, no vas a negociar, eres radical. Voy a someterme, Señor, a ti. Voy a buscar tu gloria, no la mía. Tiene que haber un hambre en ti de que tu cónyuge esté contigo, no porque sexualmente lo deseas o la deseas, porque el Señor hasta va a llenar esas áreas. No vas a necesitar, porque el Señor va a congelar todas las sensaciones de tu cuerpo. Tienes que tener un hambre y no para que el cónyuge venga y te abrace y te dé amor, porque en este proceso te vas a llenar del amor de Cristo. Tú no vas a esperar al cónyuge para que venga y te mantenga, porque el Señor va a ser tu sustento. Tú tienes que anhelar la reconciliación para que juntos den testimonio de la gloria de Dios. Y que así como el Señor redimió tu casa y tu familia, tú puedas redimir a través de tu testimonio la vida de muchos, a través de tu milagro. Por eso es que Satanás pelea contigo, por eso es que el enemigo pelea con tu cónyuge, porque él sabe que tu testimonio va a impactar la vida de tus generaciones y la vida de la misma sociedad. Hoy el mundo necesita ver testimonios, milagros, ver ejemplos de lo que significa someter una vida a Dios, porque la gente está vacía. Así estábamos tú y yo. La gente necesita ver personas que estén dando testimonio. Las iglesias están llenas de lobos vestidos de ovejas. El enemigo no puede vencer a alguien que ya murió a sí mismo para rendirse completamente a Cristo. El orgullo, la rebelión, la independencia de Cristo
en tu vida, el querer tener una vida independiente de Cristo, todo eso tiene que morir. El querer hacer las cosas a tu manera, el querer exigir tu voluntad, el humillar, todo eso se tiene que acabar. El pleito, la queja, la contienda, el humillarte ante Dios, no ante el hombre, ante Dios, y reconocer tu necesidad de Dios, confesando que necesitas aprender a depender de Dios y la mejor manera es vivir la palabra. El camino a la exaltación siempre va a pasar primero por humillación. Yo sé que te has sentido humillado, yo sé que te has sentido humillada, pero eso va a terminar en exaltación. Espera, espera, porque el camino también a la victoria siempre va a pasar por rendición. Primero te rindes para llegar a la victoria. Si tú intentas llegar por otro camino, vas a lograr tal vez posición o alimentar tu ego, pero eso no va a perdurar. La verdadera autoridad viene cuando primeramente te sometes a la autoridad de Dios en tu vida. No juzgues, no critiques, no condenes, porque el Padre no te juzga, ni te critica, ni te condena. Tenemos que tener una actitud de un corazón dispuesto. Di junto conmigo, yo cierro mi boca a la murmuración, yo cierro mi boca al grito, a la queja, al juicio, al rencor, a los señalamientos. Mi lugar es creer y amar, así como Cristo me ha amado. Empecemos este día a hacer cambios. Y muchas veces vas a dar 10 pasos para adelante y 20 pasos para atrás, pero va a llegar un día que todo va a cambiar. El Señor va a hacer la parte que para ti sea difícil. Lo único que necesitas es reconocer tu dependencia de Dios, vivir una vida consciente con la palabra. Dios tiene grandes proyectos para tu vida. Su voluntad, dice la palabra, yo tengo planes de bien para ti. No tengas miedo del pasado. Dios no va a permitir que vuelvas a vivir las historias del pasado. No trates de hacerlo a tu manera. Sé que tu dolor y tu sufrimiento ha sido muy grande, yo lo sé, porque yo conozco ese dolor. Pero si ese dolor se lo entregas totalmente a Dios y dejas de querer hacer las cosas a tu manera, Dios te va a exaltar. Dios te va a levantar. Yo te quiero dejar de tarea que leas el libro de Santiago, que escudriñes este libro, que marques ese libro y que no te rindas, que no te desesperes. No pienses que Dios se olvidó de ti porque hay un tiempo señalado y hay un tiempo que está marcado. Hay una cosecha que viene y una cosecha muy grande. Hay una recompensa por el tiempo de espera. Y lo que tú estás esperando no es al cónyuge. Tal vez él o ella piensa, me está esperando. No, al principio tal vez te estaba esperando. Hoy lo único que estoy esperando es ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tú la vas a ver con o sin el cónyuge. Por eso te he dicho en muchos videos, qué pena si tu cónyuge se pierde la mejor versión de ti. Una versión de fidelidad, de obediencia, de paciencia que da frutos. Manifiesta la gracia de Dios. Manifiesta la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Entonces, haga oración. ¿Está alguno alegre? Entonces, cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, fíjate bien, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hoy en día las enfermedades que hay en este mundo no tienen que ver con un padecimiento físico, tiene que ver con la caída del alma. El alma enferma el cuerpo y nosotros necesitamos sanar en el alma. La oración no es una opción, no es cuando ya no hayas que hacer, entonces voy a orar. Es tu principal opción. La oración te conecta con el poder de Dios, te abre las puertas del cielo, cambia la circunstancia, mueve la mano de Dios. En este libro de Santiago, él habla de manera muy específica que la oración eficaz puede hacer mucho de lo que tú no puedas hacer en tus fuerzas. Así que vamos a tener esa relación con la palabra, no solamente con Dios, con la palabra. Y vamos a empezar a tener una vida íntegra, donde vamos a producir resultados. Resultados. No podemos vivir más sujetos a pasiones, queriendo llenar vacíos, movernos por los miedos y por las debilidades. Yo oro en el nombre de Jesús que tu fe sea ferviente, que tu fe sea inquebrantable, que seamos fieles a Dios, fieles. En este proceso, dile, Señor, sana, sana todas mis heridas, llena esos vacíos, porque los vacíos nos llevan a fallarle a Dios. Y si le fallas a Dios, le vas a fallar al cónyuge. Dios va a cubrir todas esas necesidades a través de la oración y a través de la palabra. Aprendamos a vivir en el amor, en ese amor que dice la palabra, que el verdadero amor, fíjate bien, el verdadero amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas, y ese es el amor que el Padre nos ha tenido a nosotros. Y si ese es el amor que el Padre nos ha tenido a nosotros, nosotros tenemos que tener amor por nuestro cónyuge, presentarnos delante del trono de su gracia y decir, Padre, perdónanos por nuestros pecados, intervenir a favor de tu cónyuge, de tus generaciones y decir, Padre, perdónanos porque te hemos fallado. La oración de fe es el salvavidas para salir de ese pantano en el que te metió Satanás, en el que sutilmente te fue engañando a ti y a tu cónyuge. Aquí no se trata de tener la razón, se trata de hacer lo correcto. Di junto conmigo, Padre, restáurame, fortalécenme en mis debilidades. Muéveme, Padre, a un terreno donde emane leche y miel. Enséñame a tener una fe auténtica, que dé fruto. No quiero religión, quiero identidad. Enséñame, Señor, a relacionarme con tu palabra, a producir resultados, a que quienes me vean sepan verdaderamente que tú estás conmigo y yo estoy contigo. Señor, restaura mi dignidad. Levántame valientemente. Respáldame, Señor, por cuanto pondré en mi boca tu palabra. Domina mi lengua, que de mi boca no salgan palabras de muerte, sino de sabiduría. Yo decido hoy someterme a tu palabra, llenarme de ti, no desesperarme, vivir con pasión, la pasión de Cristo, sabiendo que tú me escuchas y que me respondes. Gracias porque tu amor me restaura. Gracias porque no me has abandonado en este proceso. Gracias porque a pesar de las circunstancias, me has sostenido. Y este proceso me está transformando en la persona que tú quieres que sea. Gracias porque de oscuridad
tu luz estará resplandeciente en mi rostro. Padre, enséñame a ser testimonio de que tú eres un Dios de transformaciones, que tú eres un Dios donde todo lo puede hacer nuevo. Enséñame, Señor, a vivir tu gracia, a soltar el pasado y nunca más volver atrás. Gracias porque tu palabra me está liberando, me está dando una nueva identidad. Gracias porque a partir de hoy yo contigo estoy seguro, contigo estoy segura. Padre, yo te sigo, no para que me respondas. Yo hoy te sigo y decido seguirte todos los días de mi vida por gratitud a que me has perdonado. Espíritu Santo, vive en mí, mora en mí. Quiero ver tu gloria. Enamórame cada vez más de ti y lléname de experiencias sobrenaturales donde yo pueda reflejar el amor de Cristo. Espíritu Santo, yo quiero ser tu espejo. Transfórmame. Y si es necesario confrontarme para que yo haga un cambio total y radical para poder vivir la plenitud de Cristo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz conmigo conforme tu plan y tu propósito. Cambia mi manera de pensar, mi manera de hablar y enséñame a perdonar. Enséñame a tomar decisiones ya no más solo, ya no más sola, sino consultarte en oración antes de decidir. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que va a ser evidente mi transformación. Padre, oro en el nombre de Jesús para que en esta temporada seas tú el que te lleves toda la gloria y todo el honor. Hoy muero a mi viejo yo y hoy declaro que me renuevo sumergiéndome totalmente a tu plan y a tu propósito. Señor, transforma mi imagen. Ya haz de mí ese hombre, esa mujer en el cual tú puedas manifestarte, que cuando yo camine, hasta mi sombra sane. Gracias porque tú estás sanando mi dignidad, mi pasado, mi presente y transformando mi futuro. Mi corazón te pertenece. Transfórmalo de tal manera que un día mi corazón pueda ser tan visible y tan tangible y tan transparente que quien me conozca pueda tener un cachito de la evidencia de que tú eres real. Enséñame a tener esa fe que mueve montañas, esa fe que abre mares, que derriba murallas, esa fe que sana, que resucita, que transforma, que me puede llevar, Padre, a esa vida espiritual que tanto anhelo, esa verdadera vida espiritual. Porque hoy entiendo que no se trata solamente de creer en Dios, sino de vivir la palabra. Yo te invito a ver el video número 2 y recuerda que este proceso quiere sacarte de total confusión, de la mentira del enemigo, de la esclavitud que has vivido. Quiere entrenarte para llevarte hacia la verdadera sabiduría, quiere llevarte a otro nivel de madurez. Ve el video número 2 y compártelo. Compártelo a esas personas que quieren cambiar su vida y que no saben por dónde empezar. El proceso no es fácil porque venimos de culturas, de tradiciones, de creencias erróneas y somos adultos. Si a un niño le costaría cambiar, imagínate nosotros que ya somos adultos. Pero hay esperanza para aquel que quiere, porque no va a ser en tus fuerzas, va a ser a través de su Santo Espíritu. Quiero que digas junto conmigo, Padre, gracias
por mi transformación. Levanta tus manos y di, Padre, gracias por mi restauración. Padre, gracias porque mi casa y yo te vamos a servir. Gracias, Señor, porque en este dedo tendré nuevas argollas matrimoniales. Gracias, Señor, porque este proceso va a inspirarme a tocar e impactar la vida de otras familias, de otros matrimonios. Señor, gracias porque después del milagro viene el llamado. Gracias porque esta historia no termina con el milagro, empieza una nueva historia con el milagro. Padre, gracias porque aunque otros me llamen loco y me llamen loca, yo sé la voz que me ha hablado. Yo sé la voz que me ha despertado. Yo sé la voz que he escuchado. Y esta es la voz que decido obedecer. Gracias, Padre, porque tú sí conoces mi corazón. Gracias, Padre, porque tú le mostrarás a mi cónyuge quién soy. Tú le mostrarás a mi cónyuge la verdad y quitarás toda estructura mental, toda maquinación del diablo. Trae visión a la mente y al corazón de mi cónyuge, Padre, y revélale que este ataque que vino contra nosotros fue para rompernos, para destruirnos, para sacarnos del camino, porque grandes cosas tú tienes para nosotros. Y lo que un día comenzó pidiéndote, tráelo. Hoy, Señor, hoy por hoy, te oro pidiéndote, transfórmanos para que tu honra y tu gloria sea exaltada a través de nuestro matrimonio. Y enséñanos, Señor, a tener una verdadera vida en Cristo, que te podamos representar, que cuando yo hable, la gente sepa que yo tengo una vida en Cristo. Amén. Te invito a ver el siguiente video, compártelo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, porque a través de tus likes y cuando tú compartes los videos, nos ayudas a nosotros a que YouTube vea el video y lo comparta. Empezamos a mover el algoritmo y esa es la manera excelente de poder llegar a esa persona que necesita escuchar este mensaje. Si alguien te compartió el video y te estás preguntando, Padre, ¿qué más hago? Padre, ¿qué más tengo que hacer? Hoy el Padre te dice, descansa, entra en mi reposo, porque no se trata de obras, se trata de frutos. Y los frutos solamente se dan conectados en mi presencia y a través y la obediencia de mi palabra. Dios te bendiga y te veo en el próximo video.